Bueno, buenas tardes, ya casi noches a todos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra webinar de ciberseguridad, análisis y caso práctico. Así que bueno, el día de hoy mi nombre es Pamela Tapchi y yo voy a estar acompañándolos en esta webinar. Yo soy la directora de operaciones aquí en la empresa de AVE Systems. Y bueno, vamos a presentarles aquí a nuestros dos ponentes para la webinar de hoy, los que nos estarían acompañando. El día de hoy es presentado por dos grandes empresas que han creado un análisis comercial con el objetivo de impulsar el uso de buenas prácticas en ciberseguridad. En la webinar de hoy analizaremos el caso real de un ciberataque obteniendo una clara idea de los riesgos a los que nos enfrentamos al no contar con una estrategia de ciberseguridad y de esta manera asimilar la inversión que podría significar ser víctimas de un ciberataque. De representante de AVE Systems y 1G, tenemos al ingeniero Nabil Tapchi, CEO de la empresa. Esta empresa es una empresa mexicana que lleva más de 25 años de experiencia ofreciendo consultoría especializada en tecnologías de la información, desarrollo e implementación del sistema ERP OneGoal. Adicionalmente, cuenta con un equipo de consultoría llamado Lightman Group que imparten acciones estratégicas optimizando el control, la seguridad y la operación en el área de tecnologías de la información. Nabil Tapchi cuenta con una amplia experiencia en diferentes sectores, entre ellos finanzas, economía, construcción, energéticos y especialmente tecnologías de la información. Él realizó una maestría en ingeniería civil en la Universidad de Bruselas, en Bélgica. Comenzó su experiencia laboral con Grupo Holcim en Suiza y posteriormente es reubicado a la Ciudad de México como director de proyectos y de planta. Ha formado parte de diferentes consejos directivos como consejero nacional financiero de la NAFIN y el Consejo Directivo Nacional de la IMEF. Actualmente es miembro del Consejo de la MITI, Asociación Integral por los CEOs de las empresas de TI más importante de México. Asimismo, tenemos con nosotros a Michel Bernal, director de operaciones y CISO, Chief Information Security Officer, en la empresa de Synaptic, firma de consultoría mexicana con más de 5 años de experiencia en brindar consultoría en seguridad de la información, ciberseguridad y redes. Michel Bernal es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ethical Hacker y Forense Digital certificado por el Global Information Assurance Certificate. Certificación que obtuvo en Inglaterra por estudiar en el SANS Institute, uno de los institutos más reconocidos de ciberseguridad a nivel mundial. Durante varios años ha desarrollado estrategias para la protección de activos de información y mitigación de amenazas que impactan a la reputación y operación de las empresas, asesorando a importantes organizaciones de diferentes sectores, tales como retail, automotriz, financiero, gubernamental, telecomunicaciones, entre otros. Actualmente es miembro activo dentro de la comunidad hacker, participando en diferentes desafíos internacionales para mantener su reputación en el medio. Bueno, en este momento vamos a dar inicio y le cedemos el micrófono virtual al ingeniero Nabil Tapchi. Adelante, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues gracias de nuevo por participar con nosotros. Este webinar está más que nada enfocado a que sensibilizar pues una parte de nuestros clientes y en otra parte nuestros futuros clientes pues de la importancia de la ciberseguridad y los riesgos que pueden tener en sus empresas. Hoy nació nuestra preocupación por varios ataques que han sufrido varios de nuestros clientes, lo que va del año,
pues obviamente, pues que ha afectado en gran parte de sus operaciones y queremos después platicarles de un caso real con datos reales de lo que ocurrió en ese ataque y cómo fue el impacto de esos ataques en las empresas. Uh, pues entrando un poco al tema, uh, pues la ciberseguridad, las empresas, pues tienen como cuatro facetas diferentes. Una, causada hoy por la operación remota. Hoy en día hemos, pues hemos movido las empresas a operaciones remotas, significa las personas trabajan desde su casa, tenemos sistemas operativos, CRM, ERPs o sistemas contables que están operando de forma continua. Y la nueva normalidad nos ha hecho que tenemos que conectarse por diferentes medios a los datos de la empresa y poder operar, pero al mismo tiempo tenemos que entender qué significa esos riesgos o esas aperturas que damos a nuestros sistemas, pues en qué riesgos nos meten. También hoy, pues los ciber hackers, que vamos a llamarlos, o las empresas o las personas o los individuos que realmente pues se dedican a hacer eso, pues han variado muchísimo sus formas y han sido muy hábiles en adaptarse a nuevas tecnologías, lo que ha hecho que realmente es un problema como el rato y el ratón, ¿no? Entonces, donde pues uno anda corriendo, el otro está corriendo atrás y cada uno escapa al otro. Y se han dedicado a realmente actualizarse los hackers a diferentes tecnologías, pues lo que cada día complica más los riesgos, sus impactos y al mismo tiempo la protección de ellos. Pues hoy pues conocemos muchos de los nombres phishing, malware, ransomware, pues son formas de tomar datos, robo de identidad. Hoy que el robo de identidad podría hasta empezar en una reservación de avión. Han hecho ejemplos donde eh, haciendo una reservación de avión por teléfono te sacan datos suficientes para poder de forma indirecta posteriormente robar tu identidad y hacer cosas con tu información. Entonces son cosas que hoy cada día son más complejos, más difíciles, pero lo que al final mandan y causan es un problema y riesgos en los negocios, ¿no? También este año en México, por la empresa, por Digital Trust Insights, ha hecho una investigación que publicaron de julio a agosto del 2020, no 2021. Pues México ha crecido, o los ciberataques en México son 46% por ciberdelincuentes, 40% causados por activistas y hackers que realmente quieren demostrar o hacer daños. 38% por los competidores, nos parece que es raro, pero definitivamente hay competidores que a veces lo tenemos en la vista y a veces no sabemos que son competidores nuestros, que dedican a hackear información de las empresas o causar problemas a las empresas. Y 34% de los empleados de las empresas, empleados molestos, insatisfechos, que causan o quieren causar daños a la empresa y por lo tanto generan problemas o dañan datos o roban información. Y obviamente como un poquito lo mencioné, lo mencioné ahorita, hace poco, tenemos el caso de la migración digital, ¿no? Entonces, la migración digital, pues, es una realidad. Hoy cada día usamos teléfonos celulares, tablets, computadoras, nos conectamos en la casa, nuestro televisor lo conectamos al internet, ligamos a nuestro Netflix, todo está hoy ligado. Hay los internet de las cosas que al fin cualquier componente que tenga acceso a una red
es un posible posicionamiento de hackeo. Ahora, lo que vamos a hablar hoy, y quiero que se quede claro, no está enfocado únicamente a empresas grandes, está enfocado a pequeñas empresas, porque realmente el riesgo mayor no está en las empresas normalmente grandes, está más en empresas pequeñas. Y la prueba que, bueno, hoy apenas salió ayer la reforma, creo que van varios millones de ataques lo que va del año a Pemex, que ha sido, ya sabemos lo que le pasó el año pasado, pero no han dejado de tener ataques de varias formas que todos los días hacen que afectan los resultados de las empresas. El siguiente. También, ahora bien, queremos que realmente, que el objetivo de esta plática, que las empresas grandes que tienen hoy parte de la administración de los negocios, existe pues ya el Chief Information Security Officer o el jefe de seguridad de la infraestructura de la empresa. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos todo, software, hardware, telecomunicaciones. Queremos sensibilizarlos en la necesidad de más crearse cuando se crea una estrategia clara de ciberseguridad. Tenemos que determinar una estrategia de ciberseguridad que no necesariamente es únicamente asociada a hardware y software, también actuaciones de personas dentro de la empresa. Reforzar las medidas de seguridad significa al menos empezar con conceptos básicos que deben de cuidar en las medidas de seguridad. Y al final que cualquier persona de TI, porque muchas veces hay empresas que básicamente lo que tienen son 2 o 3 personas en las, pues de sistemas que le llamamos hoy de forma muy burda, pues realmente entender que al menos que para ellos mismos esos tienen como unas funciones muy básicas que deben de cuidar en el tema de seguridad. Ese es el objetivo de este webinar del día de hoy. Siguiente, por favor. Uh, uh, Y, pero lo que sí es importante entender que, que esta parte, queremos que sea un poquito interactivo, que pueden hacernos preguntas directamente en los chats. Entonces hay personas que van a monitorear las redes sociales, que van a monitorear nuestro webinar y cualquier duda que puedan tener, presentarla. Entonces voy a dejar ahorita la palabra a Michelle. Michelle es un experto, ya lo presentó Pamela, es un experto en ciberseguridad y tenemos alianza entre AVE Systems y OneChip Technologies con Synaptic. Y él va a darles un poquito como los mandamientos, ¿no? Va a platicar un poco lo poquito, lo mínimo que se puede hacer y cómo hacer una estrategia un poco más global. Y al final vamos a hacer un ejemplo y hacer una oferta de servicios que al final puede ser atractiva para varios de ustedes. Entonces, Michelle, te dejo la palabra. Silencio, Michelle, creo que lo tienes. Perdón, sí, Nabil, ¿qué tal? ¿Qué tal Sí, ¿qué todos? tal? Muy buenas noches. Perfecto, y como bien comenta Nabil, y sobre todo al día de hoy, como lo hemos repetido en anteriores webinars para todos aquellos que nos han seguido mes con mes en cada una de las sesiones de seguridad, que mucho nos gusta estar hablando de esto, al día de hoy debemos estar muchísimo más preocupados que antes. ¿Por qué? Porque cada vez más la integración digital es mayor, ¿no? Al día de hoy, y por un censo que se hizo a través del Observatorio de Ciberseguridad, sacó en el 2017 una serie de estadísticas bastante interesantes que lo que nos dicen es que cada vez estamos más conectados, ¿no? Prácticamente somos más de 104 millones de habitantes, ¿no? Los cuales en el caso de México, pues prácticamente 114 millones de dispositivos están conectados, 79 millones de personas tienen acceso a Internet y prácticamente el porcentaje de penetración es de un 64%. Quiere decir que los servicios de telecomunicaciones están, pues bueno, con un auge increíble, cada vez estamos más conectados, somos más dependientes de la tecnología y por esta razón es que debe de importarnos mucho el asunto de cómo es que esta conexión o cómo es que mi presencia digital puede afectar, ¿no? En el caso de las organizaciones grandes o pequeñas, la seguridad de la empresa, ¿no? La seguridad de la información. Siguiente, por favor. Nunca hay que perder de vista, y esto también lo hemos comentado antes, una estupenda o una excelente estrategia de seguridad siempre va
estar orientada en tres grandes pilares que son los procesos, las personas y las tecnologías. A nosotros nos gusta hablar mucho de esto porque prácticamente esto es como si fueran las patas de una mesa, ¿no? Si nosotros retiramos una de estas, toda la estrategia se viene abajo, ¿no? No importa que nosotros, en nuestros famosos análisis de riesgos de seguridad, que digo, también hemos platicado de esto en nuestras sesiones, identifiquemos que necesitamos tecnología de primer nivel si al final del día no tenemos ni la gente que vaya a seguir los procesos corporativos y tampoco los procesos los cuales dicten cómo es que debemos de operar dentro de las organizaciones. Y así podemos jugar una serie de conmutaciones con estos elementos donde nos damos cuenta que si no tomamos en cuenta estos tres puntos, la estrategia no va a ser efectiva. Y ahora, nosotros en la labor que hemos hecho como empresas conjuntas Ave Systems Synaptic, si algo les podemos contar en nuestra experiencia con todos estos años en los cuales nosotros hemos orientado y asesorado empresas eh, en la parte más crítica, que muchas veces es la recuperación de un incidente informático, si algo podemos hablar o algo podemos recapitular de todas esas experiencias, son esto que nosotros llamamos los 10 pecados. ¿Qué quiere decir esto? Son actividades o son acciones que tal vez no son tan obvias, ¿no? De primera instancia dentro de una organización, podrían ser inclusive recurrentes. Sin embargo, son acciones que pueden tener mucho peso a la hora de proteger a nuestra organización y que si nosotros no tenemos ese especial cuidado de cuidar estos elementos, corremos el riesgo de que podamos ser víctimas de un ataque informático en cuestión de prácticamente nada. Entonces, esto lo veo muy interesante porque vamos a condensar una serie de historias aquí. Estos puntos son importantísimos de enumerar y vamos a ver dentro de nuestros ejercicios como empresas si alguno de estos son actividades que yo estoy haciendo, ¿no? Si yo estoy recurriendo en el pecado, no, ¿no? Como primera parte, nosotros hemos visto que es un pecado no contar con los procesos corporativos adecuados, ¿no? Nosotros ya sabemos, ¿no? Y todo el tiempo nos están bombardeando con esta información. El usuario, el colaborador que tiene acceso a nuestra información vía electrónica o vía física es el eslabón más débil. ¿Por qué? Porque no importa si la tecnología está, no importa si los procesos corporativos están, si el colaborador no está pendiente o no está al tanto de las amenazas que nos pueden afectar como negocio, estamos perdidos, ¿no? Estamos perdidos. Entonces, muchos de los ataques informáticos que hemos vivido y nosotros hemos asesorado a empresas tienen que ver mucho con esto y no solamente tienen que ver con gente, digamos que no tenga nada que ver con la tecnología, ¿no? Tal vez gente que se dedique a la parte de contabilidad, tal vez operadores, inclusive con la gente de sistemas, hay actividades que pueden estarse haciendo de manera recurrente y significar de manera seria a la vez un riesgo de seguridad. Entonces, es bien importante que estos procesos estén detallados, sobre todo que tengamos campañas activas y periódicas, y lo hemos repetido en otras sesiones, en el cual estemos de manera activa entrenando a nuestros colaboradores, estemos lloviéndoles y mandándoles ese mensaje indicándoles con qué cosas deben de estar pendientes, ¿no? ¿Qué es un phishing, por ejemplo? ¿Qué es un ataque de phishing? ¿Qué elementos son los que debes de cuidar cuando revisas un correo electrónico? ¿Por qué no debes de utilizar de mala manera los activos de tecnología que te proporciona la empresa? ¿Qué son las políticas de seguridad, no? Porque estas dichosas políticas de muchas veces 20, 30 hojas son indispensables para la organización, ¿no? Entonces, debe de existir esa conciencia y nosotros como organizaciones debemos de crear estos procesos eficientes para que este mensaje llegue de manera efectiva a todos los de la organización. Siguiente, por favor. Como segundo pecado, nosotros hemos encontrado que el hecho de no tener lo que nosotros llamamos los famosos controles de red abren la puerta a que los ciberdelincuentes nos hagan daño. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos escuchado mucho del famoso firewall, ¿no? Del famoso sistema de detección de intrusos. Y muchas veces uno se preguntará, ¿qué es esto? ¿De qué va? ¿No? Pues son dispositivos y tecnologías indispensables que deben de vivir en la Perdón, organización. Michelle, perdón, te interrumpo 2 segundos. En la pantalla anterior, lo que sí es importante entender, a veces las pequeñas empresas no vemos que a lo mejor la política no tiene que ser documentos grandes, pero debe de haber al menos unos puntos muy claves
en donde queda claro qué se puede, qué no se puede hacer. Porque a veces pensamos que las políticas y es algo para corporativos grandes. No olvidemos que apenas hay que muchas empresas pequeñas y medianas que no tienen esa, pero sí debe de haber algunas guías al menos claras qué se puede, qué no se puede y qué hay que cuidar. Y también el tema cuando mencionó Michelle en la lámina anterior, respaldos. Muchas veces nos olvidamos, guardamos los respaldos en el mismo lugar donde está la información. Esos a veces también son grandes errores. Entonces, cuídense mucho. Esas son las cosas meramente básicas, pero sí me gustaría que, nada más a lo mejor interrumpir un poco a Michelle y no dejarles olvidar esos puntos. Perdón, Michelle, te dejo. No, adelante, Nabil. Gracias. Y perfecto, aquí como punto 2 o como pecado 2, el hecho de que nosotros, ¿no? Y sobre todo lo hemos visto en las pequeñas empresas, ¿no? O en las medianas empresas, donde a veces es muy complicado justificar un presupuesto y sobre todo con algo tan, pues sí, podríamos decir tan abstracto como es la seguridad de la información, ¿no? ¿Por qué debo de hacer una inversión de firewall, ¿no? Muchas veces preguntan los dueños de estas empresas, ¿o por qué debo tener controles en red? Bueno, fácil. Para los que no están familiarizados y la audiencia que no es experta aquí en el tema y nos están acompañando, un firewall o un sistema de seguridad en la red es como si nosotros pusiéramos un enterrejado en nuestra casa, ¿no? O la puerta fuera de nuestro domicilio. Sería una locura que nosotros no tuviéramos este tipo de controles y pudiéramos dormirnos con toda calma una noche anterior pensando que nadie se va a meter, ¿no? A ese nivel es que estas tecnologías deben de existir dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque evitamos esos accesos no autorizados. En caso de que sean requeridos los accesos a la empresa, nosotros limitamos con estas tecnologías hasta dónde queremos conectar a nuestros colaboradores. Y en caso de un ataque informático, esta es la primera barrera de contención. Este es el primer filtro de seguridad que nosotros utilizamos para limitar las comunicaciones. Ya voy a hablar un poco de eso más adelante. Existen los famosos Remote and Control Servers, que son servidores que los ciberdelincuentes tienen operando en Internet y que si nosotros no implementamos los controles necesarios, en este caso los controles de red necesarios, permitimos que los activos de información infectados por estos ciberdelincuentes se estén comunicando de manera activa a estos centros de control, avisándoles en todo momento que ya ocurrió una infección, que ya el delincuente está dentro y que estamos en espera de poder, o el delincuente en este caso, puede ya ejecutar otro tipo de acciones sobre los sistemas. Entonces, este tipo de dispositivos son necesarios. Nosotros hemos visto que los ataques informáticos en los cuales hemos asesorado a empresas tienen que ver mucho con que estos controles sí pueden llegar a estar, pero no están correctamente funcionando. ¿Qué quiere decir? Es como si tenemos la puerta, pero la puerta no tiene llave, ¿no? Y si no tiene una puerta llave, pues uno puede pasar con toda libertad a través de la casa. Entonces, este sería el pecado 2. Siguiente, por favor. Perdón, también aquí intervengo un poco. Quiero dejarles pensar, los hackers no están sentados siempre todo el tiempo monitoreando su empresa. Es lo que a veces, muchas veces pensamos. Eso no, así no funciona. Pues realmente lo que ocurre, pues los hackers tienen unos programas que están pues trasladándose entre los diferentes, por correos, por páginas web, por etcétera. Y cuando logran accesar una red o una infraestructura, en este momento mandan información o toman acciones. Entonces, no es que piensan que no nos va a tocar, sí toca porque siempre están físicamente, todos esos códigos maliciosos están vivos en la red, son como un virus, que es técnicamente así como pues, famoso el COVID, ¿no? 19. Entonces, están en un virus que está dispuesto a aparecer el momento que le dé oportunidad. Entonces, sí es importante entender ese concepto, que no son gente esperando que nos van a buscar, que me buscan a mi empresa, no es cierto. Buscan a cualquier empresa chiquita, grande, mediana, banco, gobierno, etcétera. Cuando logran entrar por una falla que detecten, en ese momento se activan todos los problemas de seguridad. Entonces, ese es un punto importante a entender, ¿no? Porque muchas veces pensamos que no, ¿a quién va a atacar mi empresa? Soy chiquitita. No, no, no importa tu tamaño de empresa, ¿no? Eso es importante saberlo, ¿no? Correcto, Nabil. Así es. Así es, y mucho de eso tiene que ver con este tercer pecado que nosotros hemos visto, y este es un tema que nunca está de más mencionar, de hecho lo hemos comentado bastante. Las organizaciones al día de hoy no tienen los controles de prevención de malware, ¿no? Nosotros hemos llegado a asistir muchas organizaciones en las cuales ya son víctimas de ataques informáticos, sobre todo del famoso ransomware, que es el malware
capaz de secuestrar nuestra información y hemos llegado a asesorar a las empresas, ¿no? Y muchas veces el comentario de la gente responsable de sistemas o de seguridad de la información es, yo contaba con un antivirus en casa, yo contaba con un antivirus en las oficinas, protegiendo los activos más importantes de la organización. Y a día de hoy, aún así, el malware me impactó. ¿Qué está pasando? ¿No? Y es importante mencionar en este punto que el antivirus ya es una tecnología que quedó obsoleta, es una tecnología que quedó en el pasado, lo hemos comentado en anteriores webinars. Al día de hoy, los ataques son muy sofisticados y lo habíamos comentado en algún momento con la analogía del huracán, ¿no? Cada vez que nosotros en el tema de proteger a la organización desarrollamos controles nuevos, para proteger a la empresa, por el otro lado tenemos el impacto colateral en el cual el ciberdelincuente ya está buscando una manera efectiva de hacernos daño, ¿no? Y vaya, prácticamente ese torbellino no para, al contrario, se va haciendo un duelo en el cual cada vez se va creando herramientas más sofisticadas, tanto en la defensiva como en la ofensiva. No al punto que al día de hoy tenemos inclusive malware que se ejecuta en los sistemas sin siquiera necesitar un archivo en el sistema, ¿no? Esto es muy, muy novedoso. Esto lo hemos visto nosotros en diferentes respuestas a incidentes con diferentes clientes. Y si algo les podemos decir es que es momento de reemplazar al antivirus que funcionaba en base a una biblioteca de firmas, de malware conocido, y empezar a adoptar tecnologías que tengan la capacidad de poder detectar lo que ocurre en las entrañas del sistema a nivel de lo que se va a ejecutar como procesos del sistema y que tenga la capacidad de poder alertar en tiempo real a la organización si debemos de preocuparnos o no, con todo un análisis muy bien resumido para que nuestro equipo en casa, si tenemos forenses o no tenemos forenses, porque somos empresas medianas o pequeñas y no podemos contratar el servicio de un analista forense dentro de nuestra organización, por lo menos que las plataformas y las herramientas nos brinden los highlights necesarios para decirnos si debemos de preocuparnos o no. Y bueno, poder estar respondiendo de manera efectiva a lo que hoy conocemos como malware avanzado, ¿no? La siguiente, por favor. Por otro lado, y esto lo hemos visto con diferentes clientes, los medios extraíbles, las famosas USBs, los famosos discos duros, terminan siendo un vector de infección más, ¿no? Muchas veces nosotros como dueños de empresas y al momento de hacer nuestros análisis de riesgos, identificamos que sí necesitamos implementar diferentes controles, que necesitamos entrenar a la gente, pero dejamos muchas veces de lado estos elementos pequeños que son los medios extraíbles. A nosotros nos tocó en su momento atender una organización muy grande en el cual el vector o el ransomware, porque fue un ransomware que afectó aproximadamente unos 20 activos de cómputo de la organización, empezó la infección a raíz de una USB que trajo inclusive uno de los colaboradores, ni siquiera era una USB corporativa, no era una USB personal con la cual el colaborador simplemente la ingresó en su estación de trabajo asignado y en ese momento inició una propagación masiva a través de toda la red de este malware. Y es aquí donde yo les digo, donde este punto es circunstancial y clave, por lo menos a nosotros como empresa en ciberseguridad, alrededor de unos 20 o 30 veces al año llegamos a detectar como medio, ¿no? Y esto por mínimo, ¿no? Como medio de un vector de ataque, una USB involucrada. Entonces es aquí donde las mismas herramientas que pueden funcionarnos para la detección de malware también pueden ayudarnos para poder regular lo que nosotros le estamos conectando a las estaciones de trabajo. Y no solamente eso, una vez que nos conectamos un dispositivo que sí es autorizado, tenemos la capacidad de analizar exactamente qué es lo que está sucediendo ahí, si viene limpio o no, y ahora sí permitirlo montar libremente sobre el sistema. La siguiente, por favor. Como pecado 5 de la organización, y este es algo muy típico y nadie me va a dejar mentir aquí, nosotros no hacemos una correcta gestión de vulnerabilidades, no robustecemos nuestros sistemas. Y nada más déjenme decirles algo. Al año generalmente se están liberando alrededor de 20,000 fallos de seguridad. 20,000 fallos. Uno puede decir, ok, tal vez de esos 20,000 fallos, en realidad solo aplican unos 1,000 o 1,500 y tal vez no son críticos, pero solo basta con que uno de ellos tenga que ver con el activo de información que tengo en mi organización y si un fallo crítico para poder causar toda una situación indeseada dentro de
de la organización o poder derivar a un riesgo para un ataque informático. Hemos visto organizaciones, ¿no?, que en el momento en que nosotros la respuesta a incidentes y dentro de la forencia determinamos cómo fue que inició el vector de ataque, encontramos inclusive vulnerabilidades sobre sistemas obsoletos. Encontramos vulnerabilidades que datan del 2008, para que se puedan dar una idea, en pleno 2020. Vulnerabilidades del 2008, vulnerabilidades del 2012. Eso quiere decir que las organizaciones están dejando de lado estas actividades que son indispensables. Como les comento, siempre salen muchísimos fallos de seguridad. Solo basta con que uno sea crítico para que nuestra organización pueda estar comprometida. Entonces, este es un pecado que es muy común de cometer por las organizaciones. Yo les pido que por favor no lo tengan. Por favor, tengan esa disciplina de poder blindarse de manera periódica, de poder actualizar sus activos de manera periódica y quitarnos un riesgo de encima. Mira, Siguiente, por favor. ¿cuántos de nosotros no tiene un Windows 2008 o un Windows 8, Windows 7, todavía en nuestra organización, máquinas muy viejas, que allá ya tienen muchísimas vulnerabilidades, pero sigue conectada a nuestra red? Entonces, es una pregunta. Muchas de las empresas que conocemos de repente tienen esos tipos de activos, y a veces puede ser una computadora que ya en una esquina que a lo mejor nadie usa mucho, pero el día que se usa puede ser que el problema ocurra. Correcto, así es, Navi. Solo basta con que el delincuente se dé cuenta que tenemos el fallo para hacernos daño. Entonces, siempre tengan esto en mente, ¿no? ¿Por qué ocurren los grandes hackeos a las empresas grandes y pequeñas? Es porque siempre existe alguien que se da cuenta antes que nosotros que tenemos algo que atender. Entonces, inclusive anótenlo en un papel, anótenlo en una pared, pónganlo en una placa de oro. Los fallos ocurren porque alguien más se da cuenta antes que nosotros de que tenemos algo que atender. Y con eso también vamos al pecado 6, que tiene que ver mucho con que no estamos haciendo las cosas bien. En el caso del manejo de las credenciales, puntualmente hablando, es otro gran pecado que tenemos como organizaciones. Una vez que nosotros damos de alta los sistemas, prácticamente las aplicaciones, los servidores, los equipos de red, usualmente viven con las mismas credenciales siempre, ¿no? Siempre viven con las mismas credenciales y solo basta con que un ciberdelincuente tenga una de estas credenciales para que se pueda hacer un daño extenso a la organización. Y déjenme decirles también algo bien importante. En otros webinars que nosotros hemos demostrado en tiempo real cómo es posible, o más bien cómo es así de fácil extraer credenciales de las organizaciones. Solo basta con que nosotros podamos consultar en la Deep Web una base de datos que se vende por apenas unos 0.002 bitcoins, y nosotros ya tenemos bases de datos completitas de cuentas que se pueden utilizar para poder hacer daño a las organizaciones, user y passwords, ¿no? Y no quiere que estas bases de datos se extraigan de hackeos a las pequeñas empresas. Muchas veces estas bases de datos se llenan porque hackean a los grandes monstruos como LinkedIn, por ejemplo, como Adobe, por ejemplo, en los cuales en algún momento algún ciberdelincuente hizo lo que nosotros llamamos un dump, que es una extracción masiva de credenciales. Esa información se encarga de vivir en la Internet. Esta gente se encarga de comprimir y darle una presentación a esta información, la empaquetan y la capitalizan para que uno la pueda conseguir. Y si nosotros no tenemos una adecuada gestión de credenciales, lo que va a suceder es que nosotros podemos consultar uno de estos sitios en menos de 10 minutos y con un costo de aproximadamente unos 300, 400 pesos, y podemos tener acceso a esta información. Si nosotros no renovamos credenciales, posiblemente una de estas credenciales corporativas que nosotros dejamos en LinkedIn o que nosotros dejamos colgadas en alguna aplicación en la nube que tenemos, no hacemos esa renovación, se podría utilizar para poder exfiltrar de manera masiva información. Otra cosa bien importante que quiero comentar aquí es el uso del doble factor de autenticación o de múltiples factores de autenticación. Al día de hoy eso es, digamos, un pecado 6.5, porque las empresas no lo están haciendo, y al día de hoy el hecho de que tengamos múltiples factores de autenticación nos ayuda a evitar que tengamos un acceso no autorizado. Ok, está bien, puede ser que el ciberdelincuente haya tenido acceso a estas bases de datos que están ahí arriba, pero si nosotros tenemos este segundo mecanismo de autenticación, se las ponemos más difíciles. Hacemos prácticamente un segundo layer de seguridad, el cual evitamos que tengamos un acceso no autorizado a la información. Uno de los ataques informáticos que nosotros atendimos tuvo que ver con una interacción no autorizada con aproximadamente unas 1.500 cuentas
de Office 365 de uno de nuestros clientes, en los cuales el ataque, nosotros conocimos a este cliente a raíz de que el ataque se llevó a cabo de manera masiva con conexiones en otras partes del mundo, lejos de la operación del cliente, en Japón, en África. Y prácticamente el ataque se derivó porque tenía, punto número uno, una réplica de directorio activo no bien protegida en la internet. Y punto número dos, porque pues tenía solamente este factor de seguridad. Entonces solamente fue cuestión de tiempo en hacer un dump de esta base de datos, empezar a proveer las cuentas y tuvo acceso pues prácticamente al correo electrónico de 1,500 colaboradores. Entonces, por favor, tengamos esa disciplina en gestionar de manera periódica nuestras credenciales, de poder configurar nuestros sistemas para renovar cada determinado tiempo estos elementos clave y poder habilitar estos dobles factores de autenticación. La siguiente, por favor. Ok, esto es un pecado indispensable, no porque sea de los últimos quiere decir que sea de los menores, ¿no? Las organizaciones al día de hoy no están listas para responder ante un ataque informático, ¿no? Y esto es haciendo la analogía como si nosotros no tuviéramos un seguro de automóvil al momento de tener un accidente, ¿no? Nosotros en ese momento chocamos y no tenemos las herramientas necesarias para poder salir en ese momento del evento. Un incidente informático es lo mismo, ¿no? Para poder responder de manera eficiente a un incidente informático, primero tenemos que hacernos la pregunta número uno. ¿Cuáles son los activos más importantes de mi organización? ¿No? Punto número dos. ¿Qué riesgos pueden impactar? ¿Qué cosas se podrían hacer sobre estos activos que yo deseo proteger que me pueden hacer daño? ¿Y de qué maneras me pueden hacer daño? ¿Puede afectar la confidencialidad de la información que estoy intentando proteger? ¿O puede afectar su integridad? ¿Qué quiere decir esto? Que la información sea manipulada de manera no autorizada o simplemente afectar su disponibilidad. En esta ocasión, ¿qué puede ser? La pueden borrar de manera permanente. No sé, tenemos que responder esas preguntas al momento de identificar los activos. Y punto número tres, tomando en cuenta esto, necesitamos saber qué controles implementar. Y una vez que los controles estén implementados, ahora sí podemos nosotros implementar una estrategia eficiente de gestión de incidentes de seguridad, donde el tiempo de recuperación es clave. Cuando una organización tiene estos elementos en consideración y los tiene bien ajustados y bien implementados, no importa que sea pequeño o que sea grande, la empresa puede recuperarse de un incidente informático sin tener mayor repercusiones en este caso. A nosotros nos ha tocado ver empresas las cuales el tema de reputación se ve afectado, el tema de operación se ve afectado porque no tienen un proceso de respuesta a incidentes. Y acuérdense muy bien, si queremos garantizar la reputación, la operación y las finanzas de nuestra organización, tenemos que tener un mecanismo para saber cómo actuar ante un incidente. Si la información ya fue robada, si la información fue sustraída, si tenemos al enemigo en casa, debemos de tener las herramientas y los procesos corporativos para poder recuperarnos. En algún momento, me parece que en el año 2016, 2017, si mal no recuerdo, Mandiant Security, que a día de hoy se conoce la firma como FireEye, sacó una investigación, ¿no?, con diferentes empresas de diferentes sectores a lo largo del mundo y haciendo un estudio de cuánto tiempo le puede tomar una organización desde que llega el ciberdelincuente a instalarse en los activos hasta que la empresa está recuperando del ataque informático. Hicieron digamos, una campana, hicieron un sesgo y se dieron cuenta que en promedio las empresas se están tomando 69 días desde que detectan, ¿no?, el ataque informático, se dan cuenta y contienen el ataque y garantizan que ya no está el enemigo en casa. 69 días es una ventana de tiempo enorme para poder hacer un montón de cosas dentro de nuestra organización. Y con un adecuado proceso de respuesta, definitivamente podemos hacer muchísimo menor este tiempo. Entonces, es bien importante que si al día de hoy nuestra organización no lo está haciendo, nos preguntemos, le preguntemos al responsable de seguridad, le preguntemos al responsable de sistemas si tenemos un proceso de gestión de incidentes operando. La siguiente, por favor. Por otro lado, es bien importante, si nosotros no tenemos la tecnología adecuada para poder responder, inclusive detectar un ataque, difícilmente vamos a poder saber que el enemigo está en casa y poder recuperarnos. Es aquí donde el famoso análisis de riesgos toma mucho peso, ¿no?
Como organizaciones, nosotros de todo tipo, tanto grandes y pequeñas, a veces no tenemos el presupuesto para poder decir, ok, voy a contratar la gran solución para prevención de fuga de datos, voy a contratar herramientas para detección de malware avanzado, pero es aquí donde tenemos que analizar cuánto vale nuestro activo de información o nuestros activos de información y hacer esos casos de análisis. ¿Qué pasaría si nos pegan? ¿Cómo nos podemos recuperar? ¿Tenemos las herramientas para poder detectarlos o no? Si la respuesta es, en este caso, no tenemos las herramientas, pero sí nuestros activos de información valen lo suficiente, valen menos que la inversión que podemos hacer, entonces definitivamente necesitamos considerar la integración de estas herramientas para el monitoreo completo de los sistemas. Tenemos que tener policías 24/7, que en este caso son tecnologías, vigilando nuestros sistemas de información. Los ataques pueden venir los 365 días del año, los 7 días a la semana, no importa si son días feriados, no importa si estamos en la oficina o estamos trabajando desde casa. Todas esas condiciones de trabajo y operación particulares deben de estar blindadas con las únicas herramientas que en este caso, pues bueno, se disponen para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Y de nuevo, esto es algo mandatorio. Si ustedes no cuentan con las herramientas adecuadas, difícilmente vamos a poder dar respuesta a un incidente. Por lo menos tenemos que considerar elementos claves. Si me lo preguntan de manera muy rápida, ¿qué les diría? Tenemos que tener un firewall en nuestras oficinas, tenemos que tener protección fuera de la oficina a través de una VPN, filtrado de contenido corporativo, control de medios removibles y estas soluciones para la detección de malware en las estaciones de trabajo. Esos son elementos indispensables. Dependiendo de la operación de nuestro negocio, si trabajamos tal vez con plantas de tratamiento, con dispositivos especiales, necesitaríamos tal vez sistemas SCADA de seguridad, pero eso va de organización. Pero mínimo estos básicos son los que debemos de tener para poder detectar amenazas en tiempo real. La siguiente, por favor. Y va de nuevo con esta nueva normalidad. No lo hacían antes, no, muchas organizaciones no lo hacían. Al día de hoy ya lo están empezando a hacer porque ven el impacto es real. El poder contar con los controles tecnológicos y los controles de seguridad fuera de la oficina. Al día de hoy lo hemos escuchado con muchas empresas. Muchas empresas ya no quieren regresar a la oficina con este asunto de la pandemia, muchas organizaciones lo que quieren es ya mandar 70 o 60% de su personal trabajando en casa y necesitamos en todo momento tener las herramientas corporativas listas para poder responder en este escenario fuera de casa. Sobre todo ya no tanto en un tema de ataques informáticos, sino tal vez en un tema de privacidad y protección de la información del negocio, ¿no? Al día de hoy, el hecho de que los colaboradores estén fuera trabajando desde casa, sin estos controles no nos garantizan que tal vez esta información no esté viajando o le estén compartiendo con personas o empresas no autorizadas por un tema de competencia. Podrá sonar muy ridículo, pero es algo que nosotros hemos visto que ocurre, ¿no? Estos temas de fraude corporativo son temas que también atendemos a la orden del día y muchas veces las empresas nos contratan para poder hacer, oye, Michelle, necesito hacer un análisis forense sobre tal sistema porque sospecho que tal colaborador estuvo compartiendo información con partes que no debería de estar compartiendo. Me preguntaría el día de hoy, ¿por qué llegar hasta ese punto cuando podemos de inicio tener los controles tecnológicos listos e implementados para garantizar y evitar, ¿no?, que podamos llegar hasta ese punto de realizar una investigación? ¿Por qué no tener un monitoreo completo sobre cómo hacemos viajar la información? El día de hoy tenemos herramientas corporativas, ¿no? DLPs de muy bajo costo, que es lo fabuloso. Y no solamente eso, ¿no? Microsoft ofrece inclusive una suite muy interesante, Azure Information Protection. El día de hoy se llama Endpoint Protection, me parece, o Compliance Center, algo así. No recuerdo el nombre ahorita, el cual nos permite de manera muy puntual, si nosotros usamos la paquetería de Office para poder manipular archivos o utilizamos PDF para poder compartir archivos oficiales vía correo electrónico, estos activos o estas herramientas tecnológicas lo que nos permiten hacer es inclusive saber en tiempo real cómo está viajando la información. Entonces, de nuevo, a hoy más que nunca, ya que tenemos al colaborador en casa, es indispensable hacernos esa pregunta, ¿cómo estamos regulando que nuestra información esté donde debe de estar y qué controles estamos implementando para proteger a nuestros colaboradores de los ciberdelincuentes estando en casa? La siguiente.
Ya por último, y algo que al día de hoy está cambiando, pero también es un gran pecado que las organizaciones cometen, es pensar que nada de esto me va a suceder, ¿no? Nosotros no hemos encontrado muchas veces, yo soy una empresa que se dedica a la industria inmobiliaria, soy una empresa que se dedica al tratamiento de metales. ¿Por qué un ciberdelincuente tendría que hacerme daño? ¿Por qué yo tendría que tener o por qué tendría que preocuparme de estas cosas llamadas malware, llamada espionaje, llamada fraude corporativo, ¿no? La respuesta es simple, y esto también es algo que debemos de enmarcar en nuestros lugares como responsables de la seguridad de la organización, es si nosotros tenemos un activo de información que valga lo suficiente como para poder tener un equipo de ciberdelincuentes en casa, definitivamente va a suceder. Y como comentaba el ingeniero Nabil hace unos minutos atrás, nosotros hemos visto que los ciberdelincuentes sí son muy oportunistas, ¿no? Muchas veces ya tienen robots escaneando la internet, buscando nada más puntos débiles para poder aprovecharse de ese fallo y poder afectar a tu organización. Pero también hemos visto casos donde el interés el conflicto de interés existe y el ciberdelincuente está ahí por un objetivo, está muy bien motivado, muchas veces desde el punto de vista económico, y es donde el pensar, ¿no? Que esto no me va a suceder, que esto no va a ocurrir, es el peor error que podemos cometer. Entonces, tenemos que tenerlo bien presente. El simple hecho de que nosotros estemos conectados nos obliga a siempre, es una obligación. Necesitamos estarnos protegiendo todo el tiempo. Bueno, Michelle, gracias, Michelle. Mira, excelente. Mira, pues ya un poquito les mencionó Michelle los 10 pecados que tenemos que todos cuidar en el sentido de ser vigilantes de ellos. Y yo quisiera reenfatizar de nuevo, no es un tema de empresa grande o pequeña. A veces, pues sí, sí tengo o no tengo información importante. El ciberdelincuente a veces nada más, ¿sabes qué? Pues voy a molestar, voy a bloquear la información de esta empresa y a ver cuánto le vale por ellos para que le saque dinero. Ahora, ese es un caso que les vamos a presentar. Si pasamos al siguiente caso, vamos a presentarle un caso real que ocurrió en uno de nuestros clientes este año. Tomamos el permiso de él, pues no vamos a mencionar su nombre. Mira, es una empresa que está en multisectores, opera en diferentes industrias, usa nuestro RP en diferentes razones sociales que tiene, creo que 5 o 6 razones sociales, en diferentes giros. Uh, en el mes de junio, en 2020, pues fue un ataque de ransomware. ¿Qué es ransomware? Eh, Pudo entrar, es vía, no sabe, bueno, se supimos es vía una conexión remota que tenía la empresa, que era abierta, no muy protegida. Pudo sacar credenciales y logró entrar a los servidores de la empresa, aunque tenían claves de acceso y todo, pero por la misma tipo de conexión, conociendo los IPs y los parámetros básicos, se pudo entrar. Básicamente no es alguien que se metió a andar buscándola, sino logró entrar. Una vez que estuvo el ransomware adentro, pues contagió, lo hicieron a las 3, 4 de la mañana. Tengo que explicarles un poco cómo funciona eso. Normalmente esos software trabajan en horas donde hay menos acceso a tu infraestructura, pues esos virus. Se dan cuenta que está conectado tu computadora o tu servidor, sin embargo no hay nadie. Entonces, porque esos tipos de ransomware para llegar a toda tu infraestructura, pues van brincando de servidor a servidor, de archivo a archivo, toma tiempo. Entonces, si estás haciendo durante el día, probablemente alguien se da cuenta, en ese momento cierra los servidores o apaga o hace algo y se protege, pero cuando está de noche, entonces realmente están haciendo su trabajo, nadie se está fijando. Entonces pasó lo que hizo, brincó a todos los servidores, un error de la empresa, no tenía respaldos fuera de su infraestructura, significa, y llegaron a todos los servidores, bloquearon toda la información, encriptaron todos los archivos, y al día siguiente amaneció un mensaje que decía, pues perfecto, ya estás bloqueado, si pagas $250,000, te damos la clave de prueba, la clave de desconectar, y también son tan abusados que dicen, oye, mándame un archivo que tienes y yo te entrego la llave de este archivo para que compruebas que efectivamente lo podrías ver. Y efectivamente les mandaron un archivo y
le prestaron la llave. Entonces, para comprobar que ellos sí tienen la llave para desbloquear todos los archivos. No hubo robo físico de la información, sin embargo, el enfoque era estrictamente perjudicar la empresa y ver si le pueden sacar dinero. Pues obviamente la empresa pues no pagó, aplicamos a la siguiente página, obviamente la empresa no pagó la, el, el- pues, el dinero que pidieron. Ah, entonces, pues aquí les explico cómo lograron entrar a todas vía el Active Directory, cómo llegaron a todos los servidores, incluyendo servidores que fueron fuera de su infraestructura, pero ligados a su infraestructura. Y pues al final decidieron, por suerte encontraron un servicio 3 meses atrasado, un respaldo fuera de su infraestructura 3 meses atrasado, y lo que empezaron a hacer es recuperar su información. Entonces, esta empresa, hasta el día de hoy todavía se recuperó al casi el 95%, pero seguimos la siguiente, por favor. Uh, uh, Perdieron información, mucha información que estaba en archivos Excel y Word, que eran de trabajo o de cualquier cosa, completamente se perdieron. Se perdió el almacenados de los respaldos porque llegaron a ser encriptados. Quedaron 7 días reales sin acceso a la infraestructura porque no sabían por dónde poder hacer, por dónde empezar para protegerse, para poder recuperar su información. Su RP fue completamente bloqueado, su base de datos, no tenía que no podía hacer nada. Y pues obviamente pues dejaron de facturar 7 días, obviamente no pudieron cobrar, regresaron a controlar archivo manual de poder controlar qué están vendiendo a sus clientes, cómo están sus saldos, todo era completamente manual. Entonces, la siguiente, pues, ¿qué tuvo que hacer la empresa? Entonces, primero, ejecución de procesos de respuesta al incidente, empezaron a ver el origen, se contrataron, en ese caso Synaptic apoyó en este proceso, se contactaron, empezaron a analizar el origen de los riesgos, adquirieron un EDR, que es un endpoint, es un software, es un tipo, no es un antivirus, es un software que protege y controla los accesos, antivirus, malware, cualquier cosa. Se instaló en todas sus máquinas, adquisición de que se cancelaron todos los antivirus anteriores, todas las máquinas se reformatearon de cero completamente, todas sin excepción, alrededor de 100 y tantos máquinas, más de 15, 20 servidores. Búsqueda de respaldos no afectados es lo que le encontraron 1 o 3 meses anterior. Empezaron a hacer respaldos fuera de línea, para lo que poco a poco que empezaron a operar, empezó a hacer fuerzas completamente físicamente guardando disco de respaldo para ver la información que pudo recuperar para cualquier problema que pueda existir. Cambiaron su firewall, adquirieron un firewall nuevo, crearon conexiones VPN segura, con doble identificación, controlar todas las aplicaciones, reinstalaron el CRM o su OneGoal, etcétera, en diferentes, con más seguridad, crearon filtrado de web, anti-spam, todo eso se hicieron en esos tiempos. Siguen haciéndolo y creo que estiman que para fin de año pueden decir que seguimos por favor la siguiente página. Es aquí donde, aprovechando, Nabil, perdón que te tome el micrófono un segundo, es aquí donde decimos que tenemos que reducir esa media de respuesta, ¿no? De los 69 días. Como comenta Nabil, los tiempos se pueden llegar a extender más, y si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de inclusive las obligaciones con terceras partes que necesitamos a veces necesitar cumplir por el giro de nuestra organización, cada día que se va restando en esta recuperación completa es un día donde tal vez nos estén penalizando, donde tal vez estemos sonando con nuestros clientes y terceros de que algo no se está haciendo bien dentro de la organización.
se va perdiendo la reputación y esto, aunque tal vez de manera, digo, Nabil se va a encargar de explicar ahorita un poquito más de detalle desde el punto de vista tangible lo que repercutió para esta empresa que analizamos digamos, el daño monetario. Hay daño que, bueno, no podemos cuantificar y si nosotros podemos reducir al mínimo estos días de respuesta para mantener a nuestra organización de nuevo funcionando bien y cuidando la imagen, pues bueno, es necesario pues tomar cartas en el asunto. Adelante, Nabil. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer de más? Se adquirieron sistemas de respaldos conectados a su red, pero que al mismo tiempo no son visibles en caso de un hackeo, un NAS. Adquirieron, hicieron exámenes de penetración después que instalaron todo para ver su vulnerabilidad. Migraron bases de datos, infraestructura, una parte a la nube, otra parte interna bajo firewall y VPNs bajo seguridad y certificados de accesos. Y implementaron políticas de seguridad, de entrenamiento de personal y campañas de difusión. Entonces, realmente ahorita hay una rutina muy constante de pues, no se olviden su computadora, sus claves, bloqueos, muchas cosas. Y pueden ser 5 computadoras o 10 una empresa. No tenemos que pensar que son 100 o 200 o etcétera. Obviamente la magnitud cambia, pero imagínense cualquiera de ustedes que pierdan su información de sus clientes o sus saldos de clientes, ¿no? Por una semana o dos, ¿cómo podría ser? Seguir la siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver qué tuvieron que invertir. En temas de físicos, de hardware y tecnología, invirtieron cerca de $30,000. En consultoría, porque tuvieron que contratar empresas, personal, recuperar información, trataron de desencriptar esas encriptaciones, tratar de recuperar bases, eh, contrataron gente expertas para hacer eso, horas de personal de TI que tuvieron que dar, cerca de $39,000, y los costos que pues no pudieron cuantificar o no se pueden saber, pues los tiempos de ajuste, los procesos de por falta de sistemas, significa cómo contar sus clientes en proceso de no ventas, de no facturación. Falta de información financiera, documentos. Apenas este mes empezaron a ver estados financieros acumulados del año. Días sin facturar quedaron 7 o 8 días sin facturar, pero realmente sin cobro real, casi como 15 días hasta 21 días. Entonces, si para tu empresa no cobrar por 15 días es algo grave, pues imagínate qué te puede pasar. Tuvieron que denunciar en todos sus redes sociales para protegerse por el SAT, por el fisco, si llega auditorías por pérdida de información. Pagaron financiamientos extraordinarios para poder adquirir todos los hardware. La cobranza, como les dije, fue problemática. La cartela le cayó vencida por casi un mes y medio y pues perdieron cierta credibilidad con algunos de los clientes, con sus clientes, por sus respuestas que estaban. Entonces, no sé cuánto dinero para cada empresa esto puede ser. Algunas pueden quebrarse por ellas, algunas pueden ser no muy relevantes. Pero no importa el tamaño de la empresa, chiquita o pequeña, ese al final es proporcional a tu magnitud y tu riesgo de negocio, ¿no? Entonces, cuando uno analiza o define qué va a comprar en temas de seguridad, tiene que decir, oye, yo puedo sobrevivir 2 días o 3 días o tantos días para recuperar mi información. Entonces, eso define después cómo hago mis respaldos, cómo lo recupero, si tengo un riesgo grave, cómo lo tengo. Esos son detalles que cada empresa, tan grande o chiquita como sea, con una persona en sistemas o 100 personas en sistemas, porque lo tengo subcontratado con terceros, todo eso tiene que hacerse preguntas, hacer un checklist rápido, pero hay que pensar en eso, porque realmente nosotros como proveedores de esta empresa, pues sufrimos mucho con ellos, porque al final ves tu cliente sufriendo y lo que no queremos, y ha pasado a 3 clientes de nosotros este año, ¿eh? No sé si algunos de ustedes están, pero ha pasado a 3 de nuestros clientes este año eso. Entonces, siguiente, por favor. Y aquí, pues hacer análisis de su empresa si realmente tienen necesidad de hacer esta inversión. Mira, esas inversiones, $39,000 se las pagaron de más, eso no tenía que haber gastado. Los $30,000, y yo creo que sí tenían que haber gastado, pero
se tendría que haber gastado con tiempo, no en 5 meses, habrá que gastarlas a lo mejor en 2 años, poco a poco, invierto en esto, hago en esto, protejo eso mientras que no tengo esta inversión, tomo esta precaución si no tengo esta inversión, pero esas cosas que puedo hacer, ¿no? Y prevenir realmente situaciones que podría haber pérdidas de información y gastos pues no contemplados y interrupción de operación. ¿Seguimos? Sí, perdón, Nabil, tomando aquí el micrófono, como bien comenta Nabil, y aquí yo quiero agregar, esto funciona de nuevo como si fuera el seguro de un vehículo, ¿no? Imaginemos, no tenemos asegurado el carro, el día de mañana chocamos y podemos tener una pérdida total, ¿no? Y inclusive podemos estar afectando el automóvil de un tercero y son gastos que nosotros tenemos que cubrir, ¿no? Si nosotros fuéramos responsables del accidente. Entonces, en temas de seguridad de la información es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que Nabil comenta es, a esta organización le tomó en un intervalo de tiempo muy corto hacer las inversiones que tenía que haber hecho en su momento, ¿no? Y las previsiones correspondientes en un espacio de tiempo muy corto, y las cuales definitivamente, ¿no? Como directores generales de una organización o como miembros del board de una organización, el hecho de que tengamos que utilizar dinero no contemplado para resolver o atender estos temas de urgencia en la organización puede desviarnos mucho de poder alcanzar nuestras metas corporativas. Entonces es indispensable, indispensable, lo he repetido a lo largo de la sesión, que hagamos un análisis de riesgos donde realmente nos demos cuenta dónde tenemos que apostar las canicas para poder estar lo más libre del riesgo posible. Adelante, Nabil. Y aquí presentamos un poquito lo que le platiqué de forma anteriormente, de cómo inició el ciberataque, el tiempo sin facturar, cómo se bloqueó el sistema RP, cuánto tiempo tomó levantarlo, búsqueda de información y de proveedores de ciberseguridad, de productos, formateo de cada endpoint, significa cuánto tiempo. Pues si dan cuenta, casi 15 días para estar seguro que las computadoras que están ya seguras que pueden entrar al Internet. Entonces, ese es otro punto. O a tu misma red interna. Recuperación de saldos de clientes, validación de información contable fiscal, cuánto tiempo tomó, instalación de nuevas herramientas de ciberseguridad, todavía siguen ellos en los últimos ajustes, ¿no? Entonces, el monto de inversión es lo que les mencioné un poco antes. Entonces, realmente sí es importante entender y sí es importante entender que si empezamos a pensar en esos, las acciones pueden ser poco a poco y pequeñas, el impacto financiero puede ser aceptable y moderado, sin embargo, sí hay que pensar hoy que deben de tener ciertas protecciones de ciberseguridad necesarias en sus empresas. La verdad, les recomendamos de forma muy importante. Está haciendo este tema muy grave en México. México creo que es el tercer país a nivel mundial sujeto al número de ciberataques, después de Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, y eso no va a parar, va a seguir, porque seguimos siendo los más vulnerables. Y no necesariamente para robarnos información de otros, sino simplemente para hacernos daño. Siguiente, por favor. Uh, y pues aquí pues voy a dejar a Michelle que les haga una oferta de qué son, cómo podemos ayudarlos si alguien necesita y qué tenemos, qué podemos ver. Sí, muchas gracias, Nabil. Y como lo comentamos a lo largo de la sesión, si al día de hoy de estos pecados que hablamos o de estos ejercicios que no estamos haciendo, nosotros nos identificamos como organizaciones que no lo estamos llevando a cabo, estamos poniendo y vamos a compartirles al final de esta sesión algo que nosotros llamamos checklist de ciberseguridad, ¿no? El cual es prácticamente un formulario con un par de preguntas en las cuales estamos considerando elementos clave, ¿no? Con elementos clave es cosas indispensables que obligadamente, y esa es la palabra importante que quiero utilizar, de manera obligada debemos de estar haciendo en este momento si queremos poder garantizar prácticamente la seguridad de nuestra organización, ¿no? Hay un sinfín de elementos que hay que revisar y que hay que checar, pero por lo menos estos elementos básicos deben de estar, no deben de ser los pilares o deben ser elementos claves que debemos de tener dentro de nuestra organización para poder salir avantes frente a un incidente de seguridad, ¿no? Y ya lo decimos nosotros,
con la trayectoria y la experiencia que tenemos, estos son elementos circunstanciales que a día de mañana los puede rescatar. Entonces, es un checklist con una serie de preguntas donde prácticamente cada pregunta tiene un nivel de ponderación, tiene una calificación y nosotros los estamos evaluando donde si ustedes se animan a hacer el checklist, se podrán dar cuenta, ¿no? Si ustedes tienen una calificación mayor a 20 puntos, quiere decir que sí están llevando a cabo las actividades básicas para poder garantizar la seguridad de la información de la organización. Si tenemos un menor de 20, quiere decir que tenemos áreas de oportunidades obligadas, actividades obligadas que hay que hacer para poder garantizar la seguridad de la información de mi empresa. Nosotros estamos prácticamente dejando una promoción. Si ustedes contestan este checklist, nosotros estamos ofreciendo un 20% de descuento para poder en su momento, si ustedes lo deciden, hacer algo que nosotros llamamos el X-Ray Security, análisis en profundidad de su organización, ¿no? Si al día de hoy la audiencia, ¿no? La audiencia que nos acompaña, ustedes que nos acompañan, no tienen identificado, ¿no? En dónde estamos parados o dónde están parados en temas de ciberseguridad y seguridad de la información, este análisis les va a dar esa respuesta. Y no solamente eso, sino que al final de esta auditoría, nosotros vamos a poder presentarles a cada una de ustedes una estrategia diseñada, especialmente diseñada de acuerdo al contexto de su organización, indicando cuáles son los elementos más importantes a atender, cuáles son los inmediatos, cuáles son los elementos siguientes y una agenda con elementos bueno, si al final del día deciden llevar a cabo esta estrategia de seguridad, una agenda con la cual se podrían cubrir prácticamente todos estos elementos. Entonces, esta promoción es válida hasta el 10 de diciembre. Por favor, anímense a contestar el checklist, por lo menos para que tomen nota exactamente de cómo están, cuál es su postura de ciberseguridad. La calificación viene al final del checklist y una vez atendido, nosotros nos pondremos en contacto con ustedes por si es de su interés que podamos llevar este análisis más allá. Siguiente. La siguiente, por favor. Ok, y es bien importante ya para ir cerrando puntos, siempre debemos de estar llevando ejercicios para saber, igual podría decirme ahorita la audiencia, yo ya estoy implementando estrategias de ciberseguridad. Muy bien, eso es lo que debe de estarse haciendo. Sin embargo, tenemos que estar monitoreando de manera activa que las cosas se estén haciendo bien. Entonces, por favor, la palabra clave aquí es disciplina. Siempre, por lo menos una vez al año, hay que medir que los controles que estemos implementando estén funcionando de la manera correcta. Hay KPIs que podemos utilizar para medir que las cosas se estén haciendo bien. Si se tiene duda al respecto de cómo podemos medir que la seguridad o las estrategias de seguridad de la información en la organización estén funcionando de manera correcta, pueden acercarse con nosotros para que podamos asesorarlos al respecto. Siguiente. Bueno, mira, no sé si quisimos ser un poco, sensibilizarlos a la situación actual que pasa México en el tema de riesgos. Realmente créanme, háganlo por su propio beneficio, al menos la parte básica de cierta protección básica y unos respaldos independientes. Y háganse una pregunta clave. ¿En cuánto tiempo o cuánto tiempo de información puedo perder? Significa, ¿puedo perder 3 días de información, una semana? ¿Y en cuánto tiempo puedo sobrevivir sin sistemas? Todo es sistemas, que digamos que no hay sistemas, y hay que pensar, sistemas pueden ser simplemente correos electrónicos, ¿ah? Hasta eso el límite podría ser. Pero bueno, esas dos preguntas importantes. Pues si yo pierdo 3 días de información, la puedo recuperar, no es un problema. Significa mis respaldos pueden ser cada 3 días. Entonces, si pasa algo y lo separo y lo meto físicamente en lugar que no está conectado a mi red ni nada donde puedo recuperarlo. Y luego, ¿en cuánto tiempo puedo reconfigurar mi información? Vamos a hacer un solo servidor, un solo usuario para poder facturar. ¿En cuánto tiempo me toma? Entonces, esas dos preguntas de tiempo que deben de hacerse, puedes definir su nivel de riesgo aceptable que pueden tomar y qué son las medidas básicas que se pueden tomar, hacerles para al menos
estar dentro de esto rango aceptable que ustedes pueden tener, ¿no? Entonces, créame, porque realmente como empresa, nosotros y como clientes, lo que no queremos que le tengan ese problema porque, créanos, al final nosotros somos impactados y afectados. Porque cuando un cliente nuestro tiene un problema con su RP, oye, que mi servidor, que mi información y que mi configuración y vamos el CRM o otro sistema de operación o la que sea, la plataforma que los sistemas que usan, vamos a estar todos metidos en esta bronca y a veces no podemos ayudar mucho si no tenemos esta información. Entonces, no sé, pues abrimos la sesión de preguntas o chats o que quieren preguntar. No sé si quieres habilitar los micrófonos para que los que quieren platicar, si no quieren escribir, Montserrat. Vamos Entonces, a dejar los micrófonos apagados. Por favor, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, si la pueden poner en el chat. Ya tenemos una pregunta, la voy a leer. Entonces, un saludo, Beatriz Casares, te saluda Nabil. Gracias por la presentación. Una pregunta, he visto importantes empresas atacadas, incluso de gobierno en Estados Unidos, que estoy segura tienen los mejores controles en este contexto de seguridad y han sido, bueno, han pasado por esto. ¿Dónde se define el límite para saber qué tanto se debe hacer? Invertir en la empresa para no ser más eh, papistas que el Papa. Así es, bien. así es. Bueno, no sé si me permitan contestar, porque es una Sí, pregunta muy... adelante, adelante, Michelle.